día del CIPSE. Tenemos dos excelentes oradores, Eduardo Mangarelli, Fernando Machado, de Microsoft, que bueno, como era el título, The Fast and the Furious de Software Brief, va a ser el tema de la charla de ellos hoy. Los dejo con ellos. Bueno, señores, buen día para todos. Buen día para todos. Como decíamos, Eduardo Mangarelli, Fernando. Con Fernando particularmente tenemos, creo que primero tenemos como 13 años dando charlas juntos y particularmente cada uno, como decíamos, en nuestra actividad profesional dentro de Microsoft en distintos roles, pero parte de nuestro rol tiene que ver con el entendimiento de la tecnología aplicada al día a día de las empresas, de las personas, de las empresas aquellas que utilizan la tecnología como un recurso y aquellas que producen y que desarrollan tecnología. Y también parte de nuestro día a día, y en buena medida por la motivación y la curiosidad de cada uno de nosotros, nos enfrascamos en conversaciones respecto a justamente el desafío de la velocidad con la que avanza la tecnología y de cómo las empresas, las organizaciones y las personas pueden abordar ese desafío y pueden hacer el mejor uso en un escenario en el cual muchas veces desde el punto de vista del conocimiento, la teoría, las buenas prácticas, no necesariamente acompaña ese ritmo y esa velocidad. Y de hecho la charla que vamos a presentarles a continuación surge justamente a partir de una de esas conversaciones de las que contaba Eduardo recién, donde nos pareció interesante presentarlo bajo este título también, ¿no? Cómo avanza rápidamente la tecnología, qué podemos hacer desde la práctica para ponernos al día con todos esos cambios. A veces vamos a ir más rápido, a veces vamos a ir un poco más despacio. Así que la idea de esta charla, de esta mañana de hoy, es justamente empezar a hablar de todos esos desafíos y todas esas disrupciones que de alguna manera la tecnología presenta para la práctica de ingeniería de software y la tecnología en general. El arte particularmente es responsabilidad de Machado, así que... La primera, la anécdota merece la pena ser contada. La anécdota, venía en camino para acá, esto es Colonia y Roxlo, creo. Paso por al lado de un ómnibus que dice, la tecnología cambió todo. Y dije, tengo que alcanzarlo y sacarle una foto, con lo cual esto es desde la ventana de la camioneta, y porque de hecho un poco de esto se trata la charla. Es más, después que saqué la foto no entendía si esto era de la intendencia, no entendía muy bien, después se entendía el significado de la publicidad. La realidad es que todos vemos desde nuestra vida cotidiana, desde nuestra actividad personal y obviamente y particularmente en el rubro en el cual asumo que todos estamos y estamos hoy aquí, vemos la evolución de la tecnología. Y compartamos algunos ejemplos bien representativos de algunos de los fenómenos que estamos viendo hoy. Y algo que no dijimos al principio, pero es, hagamos esto interactivo, con lo cual si hay preguntas durante la presentación, si bien el objetivo es dejar espacio para preguntas al final, y si hay preguntas o comentarios, bienvenidos, nosotros lo vamos a repetir para asegurarnos que se escuche en la grabación y en la retransmisión. Este es el 787, este es el último avión de Boeing, y que no solamente es el avión más moderno de Boeing, sino que es el avión que trae a la industria de la aviación un montón de innovaciones disruptivas desde el punto de vista del fuselaje, de los materiales que se utilizan. Y además de eso es el primer avión en el cual el 100% de lo que sucede en el avión se registra en datos. Cada uno de los movimientos de los alerones, del tren de aterrizaje, de los motores, cada uno de ellos genera información que es almacenada y por eso es que cada vuelo, nada más que el aterrizaje, el vuelo y el despegue de un 787 genera medio terabyte de información. ¿Alguien tiene presente qué fue lo que pasó con el 787 hace un par de meses atrás? Detectaron que tuvo un problema, en particular un problema con las baterías, y en base a ese problema la medida que se tomó fue dejar a todos los 787 en tierra hasta que se termine de encontrar dónde está el problema. Lo interesante es que todo el análisis de dónde está el problema no se trata de un análisis mecánico, no se trata de desarmar el avión, sino que se trata de analizar 60 petabytes de información, que es la recolección de todos los vuelos hasta ahora, para a partir de esa información, de los sensores, de los vuelos, toda esa data, lograr analizarla y a partir de eso lograr extraer la información para lograr detectar no solamente cuál es la causa del problema, sino lograr encontrar cuáles son todas las posibles implicancias de la presencia de esa falla. Con lo cual es sumamente interesante cómo algo, llamémosle, tan mecánico, tan ingenieril termina su análisis en
la información recolectada y en el procesamiento de la información y en la extracción de inteligencia de esa información para lograr llegar a las conclusiones y en este caso encontrar cuál es el problema, cuáles son las posibles implicancias y cuál es la solución. Y este, como decíamos, es un fenómeno de hoy. Vamos a otro más cotidiano. Uno que probablemente... ¿Quiénes en la última semana bajaron una aplicación de algún tipo de dispositivo móvil? Una app, como le llamamos hoy. Bueno, la realidad de las apps han traído al desarrollo de software, pero particularmente a los consumidores, un nuevo mundo. Cuando miramos las estadísticas y vemos que en el 2011 se bajaron 24.000 millones de aplicaciones, o sea, hubo 24.000 millones de descargas en el 2011 y prácticamente se duplica el 2012 con 48.000 descargas el año pasado, 44.000 millones de descargas en un año. Eso lo que significa son usuarios consumiendo aplicaciones, pero pensemos en lo interesante de lo que está por detrás de eso. Lo interesante de lo que está por detrás de eso es qué es lo que han traído las aplicaciones a los consumidores. Por un lado, porque podríamos decir aquí, la realidad es que cuando pensamos en el concepto de instalar aplicaciones, hace cuántos años que instalamos aplicaciones, pero el concepto de los stores y de los marketplaces y la facilidad de la descarga de aplicaciones le proveen a los usuarios y a los consumidores un montón de ventajas, llamémosle de eliminación de fricciones, que son lo que le permite al usuario hacerlo de forma muy sencilla, porque siempre, una vez que se registra en un store, está a un clic de descargar la aplicación. Esa aplicación tiene un cierto proceso de seguridad provisto por el marketplace o el store, cualquiera sea ello, sea el de Apple, el de Android, o el de Microsoft, o el de Amazon. Entonces tiene ya un proceso de seguridad previamente corrido. Está a un clic de poder adquirir la aplicación, con lo cual esto permite que cuando el usuario va a comprar no tiene que nuevamente pongo la tarjeta de crédito, confío o no confío. No, una vez que está registrado, confía en ese proveedor. Y el punto de eliminar la fricción de compra es extremadamente importante para lograr masificar la adopción. El lograr eliminar la fricción de compra es extremadamente importante para lograr la comercialización o la monetización. Entonces, esto por supuesto que como consumidores, como usuarios, para nosotros es extremadamente relevante, pero también lo es desde la mirada de la producción de software. Porque esto lo que nos genera es, y esta es parte de las cosas que conversamos con Fernando, es cuando pensamos, y si estamos específicamente en este escenario de las apps, y pensamos en una app, si hacemos la mejor app, como sea que la definamos en términos de usabilidad, de funcionalidades, de cubrir el espacio de necesidades de un usuario para un conjunto de funcionalidades en particular, pero el modelo de negocio y la comercialización no es la adecuada, y esto puede ir a la forma en la cual cobramos, en cuándo cobramos, en cómo cobramos o en cuánto cobramos, si eso no es el adecuado, en este mundo fracasa, no importa qué tan buena sea la aplicación. Entonces lo interesante aquí es cómo se empiezan de hecho a mezclar las disciplinas, o sea, por un lado tenemos que hacer una extraordinaria pieza de software desde todas las aristas en las cuales la podemos evaluar y al mismo tiempo tenemos que lograr combinar eso con el modelo de negocio y con las características de adopción y de utilización de tecnología de los usuarios y del segmento de usuarios al cual apuntamos. Entonces, cuando pensamos en estos múltiples escenarios de los cuales, como ejemplos iniciales que queríamos ilustrar, vemos cómo, primero, la tecnología evoluciona en forma extremadamente rápida, y esto es algo de lo cual venimos hablando hace años, pero es sumamente interesante que ahora nos pongamos a analizar el impacto de esto desde la mirada del desarrollo de software y de los cruces entre el desarrollo y el conocimiento asociado al software, pero también a la mirada de el impacto en los usuarios y las implicancias en los modelos de negocios. Y básicamente de dos perspectivas complementarias. Eduardo en su trabajo cotidiano estaba más en contacto con desarrolladores de aplicaciones, por mi lado más en contacto con lo que son las empresas, entonces vamos a intentar complementar la visión desde esas dos perspectivas que de alguna manera se suplementan y dan una visión integral al tema que acabamos de plantear. La historia, el punto de partida de esto es bien conocido por todos. La tecnología cambia, pero a una velocidad exponencial. Representado en una escala logarítmica se ve como una recta y empieza desde la cantidad de transistores por unidad de superficie, en la vieja y conocida ya ley de Moore, que algunos podrán poner en duda si se sigue cumpliendo o no, pero la verdad es que
Si nos movemos de lo que es la cantidad de transistores y nos vamos a lo que son los tamaños de disco, por ejemplo, otra de los componentes de los computadores que todos utilizamos, también vemos de que el crecimiento del tamaño de las computadoras que se venden en el mercado a los consumidores finales también ha ido aumentando en forma exponencial. Y no solamente en los últimos años cuando hablamos de tecnología, desde que existen las computadoras, en particular las computadoras personales, sino desde mucho tiempo antes la cantidad de cómputo, el poder de cómputo ha venido creciendo también en forma exponencial. Esa recta en la representación logarítmica tiene esta forma cuando lo representamos en una escala lineal. El tema es que muchos de los sistemas económicos, legales, sociales que están alrededor de la tecnología no logran ir tan rápido como la tecnología. Y si ustedes ven algunos de los ejemplos que tenemos recientemente, temas relacionados con patentes, por ejemplo, que vienen desde hace un centenar de años atrás, para la tecnología de hoy no necesariamente son aplicables. Y temas de propiedad intelectual, la tecnología es absolutamente disruptiva para ese tipo de sistemas legales. La verdad es que nuestra práctica y nuestra disciplina es otro más de estos sistemas, entonces también cabe la posibilidad de que no estemos como disciplina siendo lo suficientemente rápido como la tecnología necesita. A esto se suma otra cosa, el tema de la ley de la disrupción de la tecnología es de Downs. Hay un colega en Microsoft que es Bill Buxton que dice: está bien, la tecnología cambia a esa velocidad exponencial, pero la capacidad que tenemos las personas para poder consumir y trabajar día a día con esa tecnología es siempre la misma. La evolución humana no es tan rápida como para que nosotros cambiemos, como para poder responder a esto de la forma adecuada. ¿Cuáles son tres de las grandes disrupciones que nosotros creemos que hoy en día están de alguna forma afectando esta conversación que teníamos con Eduardo recién? Una de ellas tiene que ver con el tema de la movilidad y la posibilidad de poder tener dispositivos computacionales en el bolsillo, en la muñeca, acompañándonos en nuestro día a día. El tema de la computación en la nube, los precios han bajado lo suficiente en el hardware como para poder hoy disponer de cantidades enormes de cómputo a precios muy, muy bajos, y para poder tener economías de escala es que se crean estas nubes. Y por último, como apuntaba Eduardo con el ejemplo del 787 al principio, Big Data. Las cantidades de datos que se generan y que se consumen hoy en día son enormes y hay desafíos tanto para las aplicaciones como para las personas al consumirlo. Entonces, de alguna manera vamos a ir cubriendo estos tres temas como disrupciones y arranquemos con el primero, con el de movilidad. Esto es un teléfono celular de hace 30 y pico de años. No llegaron a nuestro mercado, pero eran esos aparatos voluminosos. Esto pesaba cerca de 5 kilos, pero era portátil a todos los efectos. Móvil. 30 y algo de años después, nosotros tenemos dispositivos que sí, efectivamente, y todos andamos con algo parecido a esto en el bolsillo, que tienen potencia de cómputo muchísimo más grande que las primeras computadoras como en las que nosotros trabajamos. Cuando yo empecé a trabajar, el PC que usaba definitivamente no tenía ni la memoria ni la capacidad de procesamiento que tiene esta cosita chiquitita de hoy en día. Además se da otro fenómeno, que no solo es el de la movilidad y la posibilidad de poder llevar la computadora con uno, sino que además el dispositivo integra toda una cantidad de sensores que hasta hace poco tiempo atrás era inimaginable. De hecho, el teléfono que les acabo de mostrar tiene básicamente todas estas funcionalidades. GPS, puedo escuchar la radio, FM solamente, pero bueno, puedo escuchar la radio. Sí, también funciona como teléfono, afortunadamente. Puedo grabar, puedo reproducir. ¿Alguien se acuerda de los Walkman? Sí. También puedo tener, eso tiene un giróscopo con el cual puedo orientarme y puedo tener la funcionalidad de realidad aumentada y varias otras características más. Pero, linterna. Y además, es verdad, sirve como linterna. Ayer alguien, voy a contar, ayer alguien estaba con el teléfono extremadamente moderno que describía Fernando recién y alguien apareció con un teléfono que debía tener 10 años, chiquitito. Me dice, pero el mío tiene linterna. Y me generó la duda de si el mío tenía linterna. Después me di cuenta que en realidad no es que tenga linterna, sino que permite prender el flash. Tabletas,
los laptops convertibles o inclusive estos relojes, que si querés contar la anécdota de dónde surge el aparato este. Sí, justo hablando un poco de esto y preparando un poco la presentación, ampliemos la anécdota. Hay algo que se llama Kickstarter. Kickstarter es la plataforma de crowdsourcing más importante hoy en la industria. Es básicamente un lugar donde uno puede proponer un proyecto, no solamente, en la mayoría de los casos es combinación de software y hardware. Y lo que invita es a un montón de gente que está dispuesta a sponsorear esos proyectos, a poner plata, que pueden ser contribuciones de $1, de $10, de $100 o de $1000, dependiendo del proyecto y dependiendo del interés. Y es interesante inclusive esa dinámica de crowdsourcing, porque lo que ofrece a aquellos que ponen algo es un gift, es una especie de regalo a cambio, pero no es una participación en el emprendimiento, sino es un regalo que es proporcional, un gift que es proporcional a esa, llamémosle, donación que se hace. Un proyecto de Kickstarter que se terminó la semana pasada, o sea que es un proyecto, llamémosle un caso exitoso de Kickstarter, que lo habían presentado el año pasado. Era un reloj que utiliza la misma tecnología de display que los Kindle, la primera generación de Kindle de Amazon, es decir, que permite la lectura frente a la luz solar, que tiene muy poco consumo de batería. Entonces, es un reloj que utiliza esa tecnología de display y lo que tiene es la capacidad de conectarse vía Bluetooth en función de un conjunto de APIs. ¿Qué es lo que permite? Lo que permite es que el reloj me permite controlar el teléfono o un dispositivo Bluetooth que lleve conmigo. Entonces me permite desde el reloj manejar la música, manejar el volumen, leer un mail desde el reloj, no porque tenga esa capacidad del reloj propiamente, sino porque se conecta y provee ciertas APIs para aquellos que desarrollen aplicaciones en el teléfono, exploten las capacidades del reloj. Toda esta anécdota para describir cómo, cuando hablamos de movilidad, tenemos que dejar de pensar en los teléfonos específicamente como ícono de la movilidad y empezar a pensar en la proliferación de dispositivos con múltiples tipos de capacidades que cada uno de ellos absorbe o toma alguna de estas distintas características que mencionaba Fernando antes, como desde la capacidad del GPS o la radio, el giroscopio, etc. Y cómo la combinación de todas esas capacidades llevadas a múltiples tipos de dispositivos nos ofrecen un enorme mundo de posibilidades para proveer funcionalidades y al mismo tiempo también para generar información y tomar datos. Otro caso bien representativo de esto es la cantidad de aplicaciones que hay hoy para cualquiera de las familias tecnológicas para el entrenamiento físico. Es decir, hay varias aplicaciones que lo que permiten es tenerla en el teléfono móvil y lo que hacen es captan mis movimientos y en función del GPS captan qué tanto corrí y en función de eso me sacan la estadística. Obviamente puedes saber la velocidad a que corrí, cuánto corrí y en función de eso no solamente me da la información de mi entrenamiento, sino que me sugiere entrenamiento en consecuencia. Y si eso lo combino con un reloj que toma las pulsaciones, puede aún mejorar la calidad del entrenamiento porque también sabe mi respuesta cardíaca frente a eso. Entonces, el punto es, cuando empezamos a abrir el espectro de las cosas en las cuales podemos pensar, de las cosas en las cuales podemos hacer, y parte del desafío, volviendo a lo que hablábamos antes, es cómo tomar lo mejor de cada uno de los escenarios y cuáles son las prácticas y el conocimiento actual que nos permiten explotar al máximo cada uno de esos escenarios. Y esto es definitivamente disruptivo. Hace muy pocos años atrás ninguna de estas cosas era siquiera imaginable. En particular, la proliferación de dispositivos, hablábamos de los teléfonos móviles, pero llegamos al caso de los relojes y el wearing computing no está tan lejos como uno podía llegar a imaginarse. Se borran las barreras entre lo que es personal y lo que es trabajo. Eso para las empresas es muy importante porque el mismo dispositivo que yo uso para llamar por teléfono a mi familia o para sacar la foto de los partidos de fútbol del fin de semana de los chicos es el mismo en el que leo el mail corporativo. Y los departamentos de TI de las empresas están desafiados y están siendo presionados por los individuos que quieren utilizar los mismos dispositivos que utilizan para su vida personal para el consumir y utilizar las aplicaciones corporativas también. Hay conectividad universal, por todos lados. Recién llegamos y dijimos, la foto que sacó Eduardo cuando venía
para aquí, la primera que presentamos en el slide, me la tenía que pasar y la forma más fácil fue, ¿hay Wi-Fi? Sí, hay Wi-Fi, listo, va por ese lado. Y de alguna forma asumimos que tenemos conectividad por todos lados y las aplicaciones de alguna forma hacen uso y abuso de eso. Y también que tenemos acceso a todos nuestros datos y a las mismas aplicaciones en los diferentes dispositivos móviles. El correo electrónico, por ejemplo, ya no es algo que yo lea solamente en esta computadora, sino que también voy a querer leerlo aquí. Y lo mismo con muchas de las otras aplicaciones que yo utilizo en la vida cotidiana. Y como decía Eduardo, eso es para los desarrolladores de aplicaciones y para el software un desafío que hay que saber aprovechar. En particular, como yo les comentaba hace un instante, para el tema de las empresas, la movilidad está creando realmente problemas porque son muchas veces dispositivos que las organizaciones de TI no saben manejar. Hay desde un espectro en el cual cualquier dispositivo puede ser incorporado al ambiente de TI, pero donde uno no tiene ninguno de los servicios que las redes corporativas en las empresas pueden brindar, como puede ser, por ejemplo, el acceso protegido a los recursos de datos que son sensibles. Al otro lado del espectro, en donde las empresas le dan el dispositivo a los individuos para que los individuos utilicen esos y solamente esos dispositivos. Sí, déjame ahí para ilustrar el caso práctico hoy, cada vez más las áreas de tecnología se encuentran con el escenario de, obviamente, proveen cierta tecnología y ciertas soluciones tecnológicas a sus usuarios. En algunos casos PCs, en otros casos PCs y laptops, en otros casos teléfonos. Pero la realidad es que se empiezan a encontrar con que los usuarios tienen su tableta personal, o tienen su teléfono personal, o tienen sus dispositivos personales, y lo que quieren es desde esos dispositivos personales, que en muchos casos la adquisición de tecnología por parte de los usuarios va más acelerada que por parte de las empresas. Entonces hace que el dispositivo que tenga el usuario sea más avanzado, tenga más capacidades que el que le provee la empresa. Entonces el usuario quiere poder utilizar ese dispositivo, quiere con ese dispositivo poder utilizar el correo, y ese podría ser un caso de los más sencillos, pero cuando ese usuario con ese dispositivo quiere poder acceder a los sistemas de la empresa, quiere poder acceder a la información de la empresa, es ahí donde crea un escenario de desafío para las áreas de tecnología de las empresas. ¿Y cómo desarrollo yo el software corporativo? Las aplicaciones de correo probablemente tengan resuelto el problema del acceso desde dispositivos no controlados o muy poco controlados a través de una interfaz web, por ejemplo. Entonces yo desde cualquier navegador puedo acceder de forma segura vía una conexión cifrada al correo corporativo, en donde puedo tener datos sensibles inclusive de los clientes. Pero ¿qué pasa con el resto de las aplicaciones que desarrolla la propia organización, el propio departamento de TI? ¿Cómo logra brindar mecanismos de acceso seguro similares? Y eso restringe las posibilidades para los desarrolladores en cuanto a qué tipos de tecnología utilizar y desde qué tipo de dispositivos se va a consumir. Hay un conflicto entre lo que es la capacidad de los usuarios de elegir dispositivos, como decía Eduardo, que probablemente sean mucho más potentes y tecnológicamente mucho más avanzados que lo que las propias organizaciones de TI proveen, versus el control que quieren tener los departamentos de TI respecto del acceso a datos sensibles y a información que puede llegar a ser o significar un riesgo para la organización en caso de que se distribuya de forma inadecuada. Esto es uno de los conflictos que no necesariamente está del todo bien resuelto hoy en día. De nuevo, no solo para software de base, como podría llegar a ser el correo electrónico, sino más bien para las aplicaciones que los propios departamentos de TI desarrollan. Y hay también otro conflicto en el sentido de hay múltiples plataformas hoy en las cuales yo puedo desarrollar aplicaciones para que sean consumidas desde dispositivos móviles. Las organizaciones no pueden desarrollar para todas ellas las mismas aplicaciones porque probablemente no les represente una inversión que puedan recuperar. Entonces, también eso a las organizaciones hoy en día les está impactando respecto de cuáles son las plataformas que hay para desarrollar. Y estamos cortos en el sentido de que todavía no hay plataformas universales en las que podamos desarrollar para absolutamente todos los dispositivos. Vamos en ese camino. HTML5 es uno de los caminos por los cuales yo voy a poder llegar a tener aplicaciones en diferentes dispositivos programándolas una vez,
pero la verdad es que estamos lejos de llegar a ese ideal todavía. Sí, y si pensamos en esto de la movilidad, vemos que, y lo mencionamos al principio como uno de los ejemplos, vemos que uno de los grandes fenómenos alrededor de la movilidad y de los dispositivos móviles es el mundo de los stores y de los marketplaces. Y ya mencionamos cuáles son parte de los beneficios que traen tanto desde la mirada de quienes producen las aplicaciones y de la mirada de los usuarios y de la facilidad y de la fricción casi cero para poder instalar o adquirir una nueva aplicación. Esto es interesante, creo que particularmente el mundo de los stores, de los marketplaces, de las apps, es particularmente interesante para analizar, porque nos permite analizarlo de diferentes aristas. Nos permite analizarlo desde la mirada del software específicamente, nos permite analizarlo desde la mirada de, y en algún momento después reflexionemos sobre esto, cuáles son la infraestructura y las capacidades necesarias para poder soportar esos casi 50.000 millones de downloads de los cuales hablábamos antes. Porque muchas veces nosotros pensamos, voy a bajar una aplicación, pero ¿qué es todo lo que sucede por detrás para poder tener, y no hablo solamente del proceso, de la certificación de la calidad de las aplicaciones, del modelo de la forma de cómo se hace el billing, o sea, cómo pago, todos los mecanismos de pago por detrás. Nada más que la infraestructura para poder soportar esos 50.000 millones de downloads en un año implica mega infraestructuras y un montón de problemas de complejidades, de escalabilidad, etcétera, para poder proveer ese servicio. Pero como decía, creo que el mundo de los stores y de los marketplaces trae un montón de cosas nuevas y distintas aristas para analizar. Y decíamos el modelo de negocios. Y creo que es bien importante, cuando pensamos en tecnología, cuando pensamos en aplicaciones, no descuidar el aspecto de, y estamos en este pensando en el escenario de las apps específicamente, ¿cuál es el modelo de negocio que hay por detrás? ¿Cuál es la forma en la cual voy a comercializar? ¿Cómo voy a monetizar? Y por supuesto que hay distintos escenarios. Hay empresas que pueden decir, desarrollo una app, no porque la vaya a vender, no porque vaya a comercializarla, sino simplemente porque aporta a mi marca, porque me permite conectarme mejor con mis consumidores. Entonces no hay un modelo de negocio explícito para esa aplicación, sino lo que hay es una mejor forma de conectarme con los usuarios y con los consumidores. Hay un dato que es extremadamente importante y es ¿por qué las empresas deciden? O sea, hay una gran discusión, no sé si se llama tildarla de gran discusión, pero hay uno de los escenarios que muchas veces tenemos que analizar es cuando pensamos en aplicaciones para los escenarios móviles, es decir, HTML5 o una aplicación nativa. HTML5 o una aplicación nativa. Y esa es una discusión para toda una charla. Pero la realidad es que, más allá de la tecnología que utilice, olvidémonos por un minuto de la tecnología, la realidad es que las aplicaciones generan un mayor nivel de conexión con el consumidor, con el usuario, que una página web. Olvidemos en qué tecnología y olvidemos en qué tan portable es la tecnología. Las aplicaciones propiamente generan un mayor nivel de conexión con los usuarios. Por algunas cosas tan sencillas como que cuando estoy en el navegador estoy a un clic de salirme a cualquier lado. Cuando estoy adentro de una aplicación, el nivel de la atención está mucho más capturada por esa aplicación. Entonces, eso hace que es otro de los motivos que ha hecho que las aplicaciones tengan un enorme empuje por parte de quienes desarrollan. Volviendo a lo que decíamos, la realidad es que esa aplicación tiene que tener un modelo de negocio, ya sea porque simplemente voy a mejorar mi capacidad de conectarme con mis clientes, o ya sea porque tengo un modelo de negocio por detrás. Y es interesante los múltiples modelos de negocio que podríamos decir que, no vamos a decir que se generaron o que se inventaron, pero sí que se han visto plasmados y potenciados gracias al escenario de las apps, como es lo que se llama el in-app purchase o las compras adentro de las aplicaciones. El concepto de una aplicación que es gratuita y una vez que empiezo a querer agregar funcionalidades, empiezo a comprar esas funcionalidades en particular, algo que se ha hecho extremadamente popular en el mundo de los juegos, comprando lo que se llaman goods o materiales o recursos adentro de los juegos. Y modelos de negocio como el de lo que se ha denominado freemium. El concepto, nuevamente, tengo algo free que lo que me permite es capturar o enamorar a los consumidores y una vez que está fascinado con mi aplicación le puedo ofrecer servicios premium que tienen un costo o un valor adicional. Hay un libro que es extremadamente recomendable para quienes estén interesados en eso, es un buen libro que se llama Free, escrito por Chris Anderson. Chris Anderson es que de hecho quien escribió el libro de Long Tail, que explica varios de los fenómenos que vemos hoy en el mundo de Internet. El libro Free, de hecho Chris Anderson como anécdota, hizo algo bien interesante, que es, su libro habla sobre el valor del free
para ir al freemium. En realidad es un libro que habla más del freemium que del free. Y es interesante porque cuando sacó su libro, lo puso durante 7 días en forma gratuita disponible en internet. En base a ponerlo en forma gratuita disponible, tanto el libro como el audiobook, lo que hizo generó un montón de ruido alrededor del libro. Después, cuando dejó de ser gratuito, todavía se seguía hablando y con eso puso en práctica de lo que hablaba en el libro para promocionar y comercializar su libro. Entonces, ese es un ícono, digamos, en términos de la descripción del modelo de freemium. Y el otro gran desafío en este escenario, y alineado a lo que comentaba Fernando antes de el desafío de la adopción de la tecnología dentro de las empresas, tiene que ver con este mundo de las aplicaciones y de las aplicaciones que bajamos de los stores. ¿Cómo impacta esto en las empresas? Donde los usuarios, nuevamente, los usuarios quieren poder utilizar las aplicaciones que da la empresa, pero también aquellas aplicaciones que de repente compró el propio usuario por $2 y que la quiere usar adentro de la empresa, o al mismo tiempo, cómo las empresas pueden hacer uso de estos mecanismos de distribución masiva de aplicaciones para distribuir sus aplicaciones empresariales o sus aplicaciones corporativas. En cada una de estas líneas es que tenemos oportunidades para explorar y para aprovecharlas y en función de eso proveer nuevas capacidades. Sí, está el caso de las empresas utilizando los marketplaces de los distribuidores de las plataformas para distribuir las propias aplicaciones empresariales, o el caso de las aplicaciones que habitualmente se descargan de un store pero que las empresas tienen que poner a mano, por decirlo de alguna forma, en los dispositivos, que también representa un desafío para las organizaciones de TI. El otro tema relacionado con movilidad es el de los tamaños de las pantallas. Es decir, hay desde pantallas que ocupan toda una pared, estos son 80 pulgadas de LCD, a dispositivos que miden menos de 8 pulgadas. Y las aplicaciones tienen que poder funcionar en ambos y tengo que, idealmente, desarrollar una sola vez la aplicación, porque de lo contrario puede ser que los modelos económicos que hay atrás no me cierren. Entonces, esto es también un desafío, pero también una oportunidad. Y cosas como lo que se llama el zoom semántico, de poder ir reduciendo la cantidad de información que yo muestro desde una aplicación a medida que voy extendiendo o reduciendo el tamaño de la pantalla, hace sentido también, pero la verdad es que para esto tampoco hay todavía modelos demasiado sofisticados que me digan cómo puedo hacer una cosa u otra. El tamaño y la movilidad de las pantallas también representa otra oportunidad para los desarrolladores de software, que es la de combinar las capacidades de los dispositivos, pero no para hacer lo mismo o para correr la misma aplicación, sino para correr aplicaciones que sean complementarias. Y este es el caso de la serie de HBO de El Juego de Tronos. Mi hijo lee los libros, no sé cómo hace, cada uno es un ladrillo de este tamaño. Según él, la serie se ha separado del libro en su tercer año y ya no es tan fanático de la serie de televisión. Pero la cuestión es que yo puedo aprovechar dispositivos móviles para hacer cosas como esta, en donde mientras yo estoy viendo la serie de Juego de Tronos por la consola, puedo ver en la tablet el mapa de dónde es que se está desarrollando la acción de la película. Y ahí hay toda una complementariedad entre dispositivos gracias a lo que yo puedo hacer con estos dispositivos móviles que de otra forma no podría lograr. Lo interesante es que en particular eso es una aplicación que es tecnología que se conecta con la Xbox y la Xbox reproduciendo video. Lo interesante no es que yo esté abriendo el mapa en la tableta. Lo interesante es que lo que yo estoy viendo en la tableta está sincronizado con lo que está pasando con la película que está, o con la serial en este caso, con la serie que estoy viendo. Con lo cual, lo que me está desplegando en la tableta es el mapa que me explica la situación de lo que estoy viendo en la televisión. Entonces aquí es donde está el aprovechamiento de múltiples tipos de dispositivos sincronizados para proveerme una experiencia más rica como usuario. De hecho, para contar un caso de una startup y un startup uruguayo, que lo que están desarrollando es para la generación de publicidad interactiva, aplicaciones para dispositivos móviles que lo que permiten es que si soy una persona, estoy sentado en mi casa, estoy mirando televisión, aparece una publicidad, esa publicidad, si en ese momento yo prendo el teléfono, la aplicación del teléfono es capaz de reconocer el audio de la publicidad, y si reconozco el audio de la publicidad, que quiere decir que estoy mirando la publicidad, me da algún tipo de beneficio. Es un programa de fidelización, donde la fidelización viene dada porque la aplicación reconoce
que estoy viendo o que estoy consumiendo la publicidad en ese momento determinado. Y de hecho, este es una de las líneas en las cuales está avanzando el mundo de la publicidad interactiva. Probablemente muchos conozcan la aplicación Shazam, la que permite reconocer música en tiempo real. Ellos están expandiendo a ese modelo de negocio también, a la capacidad de poder reconocer televisión en tiempo real para, en función de eso, generar distintos medios de publicidad o distintos mecanismos de fidelización. Uno de los temas de disrupción era movilidad y con estos ejemplos creo que queda claro cómo ha logrado la movilidad crear esta disrupción en la cual no necesariamente el software acompaña la tecnología o la tecnología presenta oportunidades todavía para que nosotros podamos como creadores de aplicaciones poder aprovechar más todavía lo que la tecnología nos ofrece. El segundo era cloud. Cloud como concepto lo que logra es bajar las barreras de adopción. En las empresas muchas veces escuchamos que la posibilidad de aprovisionar hardware está a una tarjeta de crédito de distancia, cosas que antes definitivamente era imposible de pensar. El tema de la elasticidad, donde yo puedo acopiar recursos de forma prácticamente ilimitada y al día siguiente o al rato siguiente hacer un downsizing y quedarme solamente con lo que necesito. La flexibilidad de poder tener diferentes combinaciones de proveedores y sobre todo el acortamiento de los tiempos en los cuales yo logro que las aplicaciones estén en el mercado. Aún dentro de las propias organizaciones, los procesos de compra probablemente sean muchísimo más largos y yo tengo que hacer una búsqueda de proveedores de hardware, más luego todos los procesos administrativos. En cloud todos esos tiempos se reducen. Y obviamente eso presenta también desafíos para las organizaciones y por supuesto para nosotros los desarrolladores, porque el tipo de aplicaciones que nosotros podemos correr aquí es diferente del que puede correr adentro de un data center o adentro de una máquina de escritorio. Para llevar eso a cosas prácticas, hay dos piezas bien prácticas que se desprenden de eso. Lo primero es, nosotros hoy podemos salir de aquí y en 10 minutos tener 50 servidores disponibles para procesar algo que nosotros desarrollemos. Y eso significa que registrarnos, exponer una tarjeta de crédito, tendremos hasta una determinada capacidad en forma gratuita y después tendremos que pagar por eso dependiendo de la tecnología que elijamos. Pero la realidad es que la capacidad está y parte de lo interesante es la disponibilidad de esa capacidad en términos de costo proporcional a lo que utilicemos. Es decir, porque la realidad es que si vamos a utilizar muy poquito, vamos a pagar muy poquito, si vamos a utilizar más, vamos a pagar más. Pero la realidad es que la capacidad y la disponibilidad está y está a 10 minutos de poder tener 50 servidores levantados. Y esto es lo que permite, de hecho, hoy el desarrollo de un montón de los startups que vemos hoy en día. Porque lo que les permite es, con poco nivel de inversión de entrada, lograr poner sus soluciones en producción y después ir creciendo, por ejemplo, ir creciendo sus gastos en función de qué tan bien le vaya. En definitiva, se necesita más capacidad porque hay más usuarios, etcétera, etcétera. Esa es como una pieza que tiene que ver con la disponibilidad, no disponibilidad de la aplicación, sino disponibilidad para nosotros. La otra componente que es interesante es, y que es parte de lo que vamos a conversar más ahora, es cuáles son los desafíos que esto nos genera desde el punto de vista de, está ahí disponible, pero el desarrollo de la aplicación no es el mismo que si dijéramos vamos a hacer la aplicación para que corra acá en el escritorio. La realidad es que los desafíos en los cuales nos vamos a parar son bien distintos para tomar el mejor y el máximo de las capacidades provistas por esas infraestructuras. Hablando de infraestructura, estos son los data centers en los que corren las aplicaciones de cloud computing hoy en día. Esto es Quincy. ¿Querés contarles un poco cómo es? Sí, y también cuando hablábamos con Fernando le contaba, data center de Quincy, que está a 160 millas de Seattle, tuve la oportunidad de visitarlo. Y obviamente son mega instalaciones de servidores, donde cada vez que se hace una ampliación, las ampliaciones son de a 100.000 servidores, las ampliaciones son de a 100.000 servidores, donde, por supuesto que, y para aquellos que sean más curiosos, es sumamente interesante entender la arquitectura interna de eso y cómo, obviamente, cuando uno reserva servidores, no importa dónde los reserva, o sea, el data center es suficientemente inteligente como para ubicarlos en cierto lugar, es decir, ubicar físicamente, ubicar el software en ciertas máquinas físicas, tiene la inteligencia para balancear los servidores prendidos en función de optimizar el enfriamiento, que es una de las principales variables de costos de los data centers. Y le contaba también que cuando tuve la oportunidad de ir, ¿qué pasa? Los data centers tienen que ser a prueba de fallos en términos de su principal recurso, que es la energía.
De hecho, hoy medimos la capacidad del procesamiento de los data centers en kilowatts. No en sus procesadores, sino en kilowatts medimos la capacidad de procesamiento de los data centers. El data center de Quincy, en particular, tiene, obviamente tiene energía eléctrica, provisto por una empresa de energía eléctrica. En el otro extremo tiene generadores que son capaces de soportar el data center completo. Pero hay algo interesante que es, ¿qué es lo que pasa entre que se corta la energía eléctrica y se prenden los generadores? Bueno, para eso son baterías. Baterías que son salones completos, llenos de baterías, que son los que permiten tener durante 30 segundos el data center completo funcionando a baterías hasta que los generadores son encendidos. Lo interesante es que ese data center, tanto las baterías como los generadores, generan la misma capacidad de energía eléctrica necesaria para todo Canelones, para todo el departamento de Canelones. Eso es lo que se sustenta con las baterías durante 30 segundos y que luego los generadores. Entonces, esto es interesante para empezar a entender las megas infraestructuras que están por detrás para poder soportar el tipo de servicios de los cuales hablábamos. Y que de alguna forma la razón por la cual se llegan a estos volúmenes de data center es porque utilizan hardware común y corriente, no son especializados. Y el ejemplo más claro de ello es cómo se hace la sintonía fina de cuánto tengo que enfriar estos contenedores para que los discos se rompan o los procesadores se rompan a un ritmo que sea de costo-beneficio respecto de ir y cambiarlos. Se rompen las cosas que están acá adentro y se rompen bastante porque no funcionan dentro de los límites de temperatura establecidos por los fabricantes, porque enfriar estas máquinas que consumen toda esa cantidad de potencia es en sí mismo un costo que muchas veces no se está dispuesto a pagar y es preferible dejar que el hardware se rompa. Cuando se rompe, no van y lo cambian, lo dejan roto ahí adentro, hasta que cada uno de estos contenedores tiene una cantidad de piezas adentro que no funciona, que hace que yo cambie el contenedor entero. Esos son los instrumentos de escala mediante los cuales se logra que estos data centers funcionen, consumiendo la mínima cantidad de energía posible, pero sí produzcan el poder de cómputo que tenemos disponible hoy en día. Y presentan la posibilidad también de tener cosas que hasta hace poco tiempo atrás yo no podía tener. Yo puedo, con este tipo de servicios, consumirlos solamente mediante cuando es necesario, y puedo fácilmente prender y apagar aplicaciones y tenerlas prendidas solamente mientras me hace falta. O puedo también tener la suerte de una startup que le va bien y a la cual tengo que rápidamente darle más recursos, también lo puedo resolver de esta manera. O la expresión impredecible, algo pasa que hace que necesite mayor poder de cómputo para una instancia determinada, pero no quiero asumir el costo de tener que comprar hardware para que después me quede inutilizado. O los casos de los picos estacionales que pueden tener muchas organizaciones en las fiestas o fin de mes o cosas por el estilo. Estos modelos yo los puedo cubrir con cloud computing. Ahora, las aplicaciones que realmente aprovechan eso tienen que estar especialmente pensadas para poder funcionar en esos ambientes. Y los conceptos que yo utilizo no son los mismos que utilizo para desarrollar aplicaciones de escritorio, en donde yo sé que tengo todos los recursos a mi disposición siempre y donde nunca nada se rompe. En particular, una cosa que nosotros vemos que es interesante tener en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones para la nube es el concepto de workloads. Dentro de una aplicación hay diferentes cargas de trabajo, más allá de que sea la misma aplicación. Pensemos, por ejemplo, en un sitio de compras. Una de las cosas que yo hago mientras estoy comprando, de hecho lo que más tiempo hago mientras estoy comprando, es buscando y navegando entre el catálogo de productos. Cuando voy a comprar, eso es una transacción que respecto del tiempo que yo estuve navegando en el sitio es muchísimo más corto. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es los juegos. En los juegos yo tengo todo un proceso durante el cual me suscribo y creo mi perfil y configuro todas mis preferencias. Hay otra carga de trabajo que es la comparación de los scores y de los puntos que voy obteniendo con el resto de la comunidad. Hay otra carga de trabajo que será el juego en sí mismo. Pero cada una de esas cargas de trabajo tiene requerimientos de cómputo y de escalabilidad y de disponibilidad diferentes. En un juego online, por ejemplo, si yo no puedo suscribir nuevos usuarios, no es tan malo como si yo dejo de jugar a los usuarios.
porque el verdadero objetivo de tener esa aplicación es para que los usuarios puedan jugar. Si durante un tiempo no puedo tener nuevos usuarios, ups, qué pena. Ahora, si durante un tiempo no puedo dejar a mis usuarios jugar, eso ya es muchísimo más importante. Entonces, identificar cuáles son las cargas de trabajo de las aplicaciones es importante para ver cuál es la mejor forma de distribuir recursos computacionales en la nube. Lo otro es el ciclo de vida de esas cargas de trabajo. ¿Qué tanto las voy a estar utilizando? Muchos de los sitios, como les decía recién en el ejemplo de los juegos, tienen un pico muy grande de crecimiento al principio mientras el juego se masifica. Pero luego la cantidad de usuarios que se suman a esa plataforma de juego es muy poca comparativa con en comparación con la cantidad de usuarios que juegan. Sí, de hecho ahí para ir a una anécdota particular, también en una charla con Fernando, pensando en una aplicación de cloud computing, en buena medida las aplicaciones de cloud computing, las aplicaciones que requieren alta escalabilidad, para aquellos recursos de datos que requieren alta escalabilidad, utilizamos lo que se llama storage no relacional. Es más escalable, más performante, etc. La realidad es que, pensando en una aplicación que era una aplicación de escala mundial, que tenía que poder crecer rápidamente, cuyo storage era un storage no relacional, lo que se llaman table storage, en un caso nos encontramos frente al desafío de cómo manejar la combinación del ambiente de desarrollo y del ambiente de producción. Algo que estamos típicamente acostumbrados a manejar en múltiples tipos de escenarios, el ambiente de desarrollo y el ambiente de producción. Y que de hecho la gran mayoría de las soluciones de cloud computing proveen mecanismos bastante sencillos para los servidores específicamente, hacer lo que se llama el swap entre desarrollo y producción. Entonces lo que hago es tengo el ambiente de producción, que es donde están los usuarios consumiendo y utilizando. Tengo desarrollo, que es donde estoy trabajando y hago las pruebas. Cuando tengo una nueva versión, hago lo que se llama un swap y eso lo resuelve en forma automática. Ahora, cuando vamos al escenario de los storage, y particularmente de los storage no relacionales, la realidad es que todavía hay muy poco conocimiento y muy pocas prácticas generadas respecto a cómo manejar el versionamiento, el cambio y el swap entre stage y producción, entre desarrollo y producción en los modelos de datos. Entonces la conversación surgía porque efectivamente no encontraba eso y le pregunté a Fernando, ¿sabés de algo para resolver el problema del pasaje de desarrollo a producción en el escenario de storage no relacional en el cloud, que es extremadamente popular? Y la realidad es que todavía hay muy pocas herramientas y muy poco conocimiento, muy pocas buenas prácticas generadas para resolver llamémosle, esa situación o ese problema. Entonces, ese es parte del corazón de esto, que tiene que ver con cómo los recursos, la tecnología y la forma en la cual lo utilizamos avanza a veces a velocidades en las cuales el conocimiento generado, las prácticas y las herramientas para soportar eso de la mejor manera no avanzan exactamente a la misma velocidad. Otro tema en este tipo de aplicaciones es lo que llamamos de disponibilidad. Y seguramente ustedes han escuchado mencionar el tema de 99% uptime. Ahora, traducido a algo más tangible, ¿qué significa esto? Significa que si yo no tengo ningún 9, por semana puedo estar todo este tiempo parado. Si yo quiero bajar a tiempos donde sea prácticamente del orden de los segundos, el tiempo por semana en el cual la aplicación no está disponible, tengo que ir a disponibilidades de esta magnitud. Y lo importante es que cuando uno desarrolla estas aplicaciones, no es solamente la propia aplicación que uno desarrolla que es responsable de proveer estas disponibilidades, porque uno consume servicios de la infraestructura, de la plataforma en la cual corre su aplicación, servicios de una base de datos, servicios de un bus para poder conectar a la infraestructura de la empresa, y hay múltiples componentes que pueden fallar. Y cuando yo empiezo a hacer esas combinaciones de diferentes componentes en mi arquitectura, lo que termina sucediendo es que cuando las disponibilidades de esos servicios entran a jugar juntas, la verdad es que dependo de todas ellas. Y si en una de las disponibilidades yo tengo 6 segundos de indisponibilidad por semana, y en la otra tengo 20 minutos, mi aplicación tiene por lo menos 26 minutos de probabilidad de estar baja por semana. Digamos, y no hay forma de evitarlo. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que en estos escenarios las aplicaciones pueden fallar y fallan.
y tengo que estar preparado para poder resistir los fallos de los servicios de los cuales dependen mis aplicaciones. Y ahí es donde hablamos de resiliency, de cómo logro de que las aplicaciones desarrolladas para estos escenarios tengan el grado de disponibilidad que tienen que tener. Y ahí hay varios temas. Como decía Eduardo, en el tema relacional hay mucho trabajo ya hecho, hay un modelo matemático muy fuerte, probado, etcétera, y las propiedades ACID de las transacciones me aseguran de que cuando yo corro un RP en mi máquina, todas las transacciones están terminadas y correctas. En el cloud, donde las cosas se pueden romper por el camino, ACID no es una opción y nos pasamos a lo que se llama el base, en donde la disponibilidad básica, es decir, no aseguro disponibilidad constante, el estado soft de las transacciones y busco cosas como, por ejemplo, compensar transacciones en lugar de una transacción de two-phase commit. Lo de compensar transacciones es lo que se hace habitualmente en la vida real. Cuando yo pago una factura, tengo un recibo y si lo que hago es devolver el producto, me hacen una nota de crédito y me devuelven el dinero. Esas compensaciones son las que hacen que los estados de los datos vuelvan a situaciones conocidas. Otro tema relacionado con resistencia en estos ambientes es que por defecto todas las transacciones deben de ser asíncronas. Mando un mensaje y espero que algo pase. Y a la vez, ese mensaje tiene que ser idempotente, quiere decir, lo mando una vez o lo mando muchas veces, el efecto resultante final tiene que ser el mismo, para poder justamente resistir a este tipo de escenarios. Lo otro es, cuando tengo varios componentes dentro de una aplicación corriendo en el cloud, tengo que estar atento a que uno de ellos pueda no estar disponible y en ese caso hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es usar los timeouts con la duración apropiada como para poder detectar las indisponibilidades lo antes posible. O al revés, cuando yo recibo carga extra y la aplicación empieza a quedar estresada, hacer lo que se llama estrangular la aplicación para que pueda pasar solamente aquella cantidad de transacciones que yo estoy en condiciones de procesar. Si yo dejo que la aplicación responda absolutamente a todo lo que le pidan, probablemente el desempeño de la aplicación se degrade de forma tal de que termino no respondiéndole a nadie. Otro de los temas relacionados con eso son el poder tener cortocircuitos, como hay en la instalación eléctrica, cuando el consumo supera un valor preestablecido, salta la térmica. Esa es la expresión que usamos habitualmente. Las aplicaciones también hay eso, y cuando las cadencias de transacciones o la cantidad de errores que estoy recibiendo o cualquier cosa que haga que la aplicación deje de funcionar de la forma debida, tengo que estar en condiciones de responder a eso. Y lo otro, que era lo que comentaba Eduardo recién, existe en cloud un concepto que no existe en el desarrollo de aplicaciones para la infraestructura de lo cual uno es propietario, que es el de dominios y el concepto de upgrade domain y default domain. El concepto de upgrade domain es cuando yo tengo varios componentes de una aplicación distribuido, ¿cómo me aseguro de que los voy actualizando en el orden correcto como para que la aplicación como un todo funcione bien? Y el concepto de default domain es cómo agrupo esos componentes para que en el caso de que uno de los componentes falle, no se me caiga todo. Entonces, estas plataformas de cloud lo que generalmente permiten es distribuir la aplicación en diferentes nodos de la infraestructura, de forma tal de que si yo necesito un servidor de datos, un servidor de aplicación y un frontend web, no estén los tres metidos en el mismo fault domain, para evitar que si uno falla, mi aplicación se caiga toda. Y otra cuestión importante en estos escenarios de cloud es la telemetría. En Fórmula 1 probablemente ustedes conozcan, desde boxes se monitorea todo el funcionamiento del auto. Y el auto tiene una enorme cantidad de sensores que está enviando información constantemente a los ingenieros y los ingenieros pueden saber el rendimiento del auto en función de los datos que está recibiendo. Y además pueden hacer pequeños ajustes en la inclinación de los alerones y en la forma en la que se quema el combustible, etcétera, para lograr aumentar el rendimiento durante la marcha.
En las aplicaciones que corren en el cloud pasa algo parecido. Yo necesito escuchar lo que la aplicación está haciendo y necesito saber lo que la aplicación está haciendo porque no es mi data center. No puedo ir y meterme adentro del data center para poder explorar qué es lo que está haciendo, para poder saber cómo es que se está comportando la aplicación. Entonces necesito hacer algo similar a lo que hacen en Fórmula 1, es escuchar lo que la aplicación está haciendo. Y aunque parezca mentira, eso en sí es un desafío, porque típicamente los desarrolladores no estamos demasiado preocupados de lo que sucede en las aplicaciones cuando entran en producción. Sí, y de hecho eso sería otro gran desafío que se siente. Cuando yo pongo una aplicación a correr en el cloud y digo tengo 50 servidores, que no sería nada disparatado, con mi aplicación y tengo 3.000 usuarios conectados concurrentes, la realidad es que el escenario de la telemetría no es tan fácil como decir, bueno, cada vez que sucede tal cosa empiezo a escribir en un log, porque lo que tenemos que multiplicar es el esfuerzo, el costo y la capacidad de procesamiento de escribir ese log y cómo impacta eso en el resto de la performance de la aplicación, en cómo impacta eso en el costo de almacenamiento y en el costo transaccional del servicio del cloud. Entonces, la telemetría y la generación de logs, por llevarlo a algo bien práctico, la realidad que no es simplemente, y bueno, lo que hago es voy poniendo acá, voy generando información y voy escribiendo en algún lado, sino que requiere toda una estrategia donde sí hay, de hecho, varias herramientas para ayudar a la generación de ese log, pero es un escenario en sí mismo a analizar y a proceder en consecuencia la generación de la telemetría y luego, obviamente, el análisis de esa información para poder sacar conclusiones. Y otro tema también es cómo escalo las aplicaciones en el cloud, porque nosotros utilizamos durante más de una instancia en esta conversación, si me hace falta agrego más servidores, pero la realidad es que la aplicación tiene que estar desarrollada de forma tal en donde sea efectivo que yo pueda agregar más servidores y el desempeño de la aplicación mejore. Si yo corro las mismas dos instancias de la aplicación en dos servidores, probablemente no logre el aumento en el desempeño que corresponde o que esperaría al duplicar la potencia de cómputo. Y acá vienen de nuevo las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo que yo mencionaba al principio hacen que yo pueda tener estrategias diferentes de escalabilidad para cada una de las cargas de trabajo. Y de hecho, lo que voy a terminar haciendo es dedicando parte de los recursos computacionales, servidores, bases de datos, etcétera, para cada una de las cargas de trabajo, de forma tal de que si esa carga de trabajo aumenta el consumo, yo pueda agregar más recursos, pero solamente a esa carga de trabajo. Y la idea es poder tener tríadas de datos, frontend y procesamiento, donde esas tríadas sean autocontenidas y yo pueda ir agregando de esas tríadas tantas como me haga falta, para lo cual tengo que definir desde el principio cuál es mi estrategia de particionamiento de datos, por ejemplo, a efectos de que cuando yo agregue más almacenamiento, los datos queden distribuidos de forma homogénea en todo ese poder de almacenamiento que voy agregando. Bien. Y enganchando el concepto de telemetría y el análisis de teras, petas, etcétera, de información, vamos al escenario de Big Data, como decíamos, la tercera de las grandes disrupciones o de las grandes tendencias hoy. Hablamos, y el ejemplo del 787 que hablábamos al comienzo es un gran ejemplo de Big Data, el ejemplo de la Fórmula 1 es un gran ejemplo de Big Data, pero pensemos por un segundo lo siguiente, y es, ¿por qué hoy es que pensamos tanto en términos de Big Data? ¿Qué es lo que cambió tanto comparado, por ejemplo, con 20 años atrás? La realidad es que cuando pensamos 20 años atrás, el 100% de la información que se generaba y se almacenaba, ¿cómo se capturaba? Alguien la había tipeado. Es decir, el 100% de la información que almacenábamos y guardábamos, porque alguien había escrito una tecla, ¿okay? Y está bien, podría haber algo de procesamiento del medio que hiciera en alguna medida crecer esa información, pero no en la escala de lo que estamos hablando hoy. Cuando pensamos hoy en la información que podemos manejar, cómo es generado, de hecho la información generada propiamente por los usuarios en forma explícita es extremadamente bajo. Lo interesante es todo lo que sucede en forma implícita, que significa desde la información de cuándo nos conectamos, cómo nos conectamos, cuánto ancho de banda consumimos, cómo nos movimos, la información del GPS, la información de las transacciones, cuántas veces entramos a Facebook, cuántas veces dimos like en algo, por llevarlo a cosas del día a día, cómo se dan los retweets, cómo se calculan los trending topics en función de la cantidad de conversaciones que hay sobre un tópico en particular en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera.
y ese es el escenario de Big Data. Y cuando pensamos en Big Data, lo que pensamos es en, sí, primero, en la captura de todos esos grandes, enormes volúmenes de información, que es inimaginable conceptualizar esos volúmenes de información, pero el real desafío y lo interesante empieza en la capacidad de extraer inteligencia a partir de esos datos. Y la extracción de inteligencia a partir de esos datos no viene solamente, mejor dicho, o no viene dada específicamente por la tecnología. La tecnología lo que nos permite es la capacidad de analizar y procesar esos grandes volúmenes de datos. Primero capturarlos, después analizarlos y procesarlos. Pero es nuestro conocimiento el que nos permite entender cuáles son las aristas por las cuales analizar esa información y cuál es la inteligencia que podemos extraer a partir de eso. Por eso es que empiezan a tomar un rol extremadamente importante conceptos como el de inteligencia artificial, Natural Language Processing, y la capacidad de extraer patrones dentro de esa información para a partir de esos grandes volúmenes de información poder tomar inteligencia. Es bien interesante cómo hoy el concepto de identificación de patrones en la información ya no es propio de algunos sistemas muy específicos o muy particulares, como podíamos ver hace 2, 3, 4 años atrás. Hoy la realidad es que, por ejemplo, y para llevarlo a un ejemplo bien práctico del día a día, imaginemos que de toda la información que consumimos nosotros en el día a día, y me refiero a información que consumimos específicamente online, digamos que leemos ciertos diarios, leemos ciertos RSS, leemos ciertos tweets, bla, bla, bla. El conocimiento que hay generado en función de nuestros patrones y nuestros intereses de lectura y el procesamiento de eso para poder ofrecernos en forma segmentada y personalizada la información que nos interesa consumir. Hoy hay una startup, que de hecho ya no es una startup, es una empresa bastante grande, tiene unos 4 años, que se llama Zite, Z-I-T-E, que es el primer lector de información que aprende de nuestras preferencias, realmente en términos de inteligencia artificial, y en función de nuestras preferencias de lectura es que nos recomienda nuevas lecturas. Entonces, parece extremadamente interesante, y si lo tuviera que poner una frase, es la penetración del concepto del análisis de patrones de información aplicado a todo tipo de soluciones y todo tipo de aplicaciones. Las características que nosotros vemos que hay de disrupción en el tema de Big Data, como decía Eduardo, es una de ellas definitivamente el crecimiento que ha habido desde que todo es digital. Desde la fotografía, el audio, las actividades que nosotros tenemos han hecho de que el volumen de datos que se maneja sea hoy en día impresionante. El otro tema también es la globalización. Cada vez se consumen más datos que están fuera de la órbita de la que uno controla. Existen bases de datos disponibles de terceros que yo puedo utilizar para aumentar la información que tengo de mi propia organización. Y ahí lo interesante es que hoy, así como decíamos que existen los marketplaces de aplicaciones y los stores de aplicaciones, hoy existen lo que se llaman los data markets. Los data markets son recursos disponibles en el cloud con fuentes de datos disponibles ya con sus APIs para ser procesadas e incorporadas dentro de nuestras aplicaciones. Con lo cual, por ejemplo, información como pueden ser información de mapas disponibles vía APIs para el concepto de yo lo que hago es consumo un servicio de información que me provee sus APIs y en función de eso yo puedo integrar esa data, por ejemplo, con la data que yo capturé o que procesé. Y tengo una anécdota para eso y es en una ciudad de Asia contrataron colegas nuestros para determinar por qué los días que llovía no había taxi. La empresa de taxi estaba preocupada de que no lograba proveer el nivel de servicio adecuado los días que llovía. Y la respuesta para todo el mundo es obvio, cuando llueve hay más demanda y por eso es que uno nunca encuentra taxi. No pasa solamente en Montevideo, pasa en todos lados. Lo que resulta es que cuando empiezan a sumarle a la información de las llamadas por teléfono, la información de clima,
más la información de GPS de dónde están ubicados los taxis, que es algo que aquí en Montevideo también existe, se dan cuenta de que en realidad cuando llueve los taxis paraban y no iban a buscar a los pasajeros porque cuando llueve en esa ciudad el seguro sale más caro en caso de que tengan accidentes. Entonces, la anécdota de esto es, cuando uno empieza a combinar diferentes fuentes, empieza a obtener conclusiones que de otra forma no podría ser posible. Y los data market públicos me permiten acceder a información que hace poco tiempo atrás ni siquiera estaba disponible. Son básicamente tres las dimensiones que tiene Big Data hoy en día. La del volumen, esta es la que hemos venido insistiendo hasta ahora, pero también existe esta otra, la de la variedad. Y la cantidad de datos no estructurados que hay y el manejo que tengo que hacer de esos datos no estructurados es también un desafío. Y el otro es el de la velocidad a la que se generan los datos, y algunos de estos datos los tengo que poder procesar en tiempo real. Por ejemplo, detección de fraude de tarjeta de crédito, eso lo tengo que poder hacer en tiempo real o cerca de tiempo real. O la alimentación de una grilla de distribución eléctrica en una ciudad, eso lo tengo que hacer en tiempo real. Y en todos esos casos son escenarios de Big Data. Luego tengo estos 4 escenarios o estados en los cuales debo manipular esa gran cantidad de información. Lo primero es cómo lo capturo y dónde lo almaceno. Y ahí es donde vamos a los escenarios de cloud, en donde el costo de almacenamiento hoy es cada día más cercano a cero. Lo otro es cómo mantengo esos datos, cómo cuido el acceso, cómo los publico. Por último es cómo los analizo y cómo los miro. Y para poder hacer análisis, hoy efectivamente hay algoritmos de MapReduce, Hadoop, etcétera, pero la verdad es que el consumo que yo hago de esos datos dista bastante de la forma en la cual yo hoy consumo datos relacionales. Y hay mucho trabajo manual y artesanal a la hora de crear las funciones de mapping y reducing para poder utilizar estos algoritmos, y hay bastante trabajo para hacer en el área de visualización, porque estos grandes datos no solo son difíciles de trabajar, sino que también es difícil obtener información a partir de ellos mirándolos. Y ahí hay una cosa interesante que aparece recientemente, que es el análisis topológico de los datos. Esto es el uso de la topología, una disciplina de la matemática que tiene alrededor de 200 años, en donde lo que se hace es clustering de datos, como típicamente se hace en Big Data, y las relaciones se representan mediante grafos, y esos grafos se analizan utilizando propiedades topológicas. Y ahí es donde yo puedo obtener más información a partir de la visualización de lo que puedo utilizando los algoritmos típicos de manejo de grandes volúmenes de datos. La verdad es que hoy tenemos cualquier cantidad de datos de cualquier tamaño disponibles en situaciones y en escenarios que no habíamos pensado hasta el momento. En resumen. Llegando a la conclusión. Sí, la realidad es que el concepto de que la tecnología avanza sumamente rápido está en los ómnibus, digamos, con lo cual de eso no vamos a profundizar demasiado. La realidad es que cuáles son los desafíos que eso trae a nuestro día a día, los desafíos y las oportunidades que eso trae a nuestro día a día, específicamente desde la mirada del desarrollo de software, y, agrego, en la combinación con otras aristas, como por supuesto es los usuarios, los consumidores, los modelos de negocio, y cómo creo que en cierta mirada esas aristas cada vez se cruzan más y se intersectan más, y es más importante entender cada una de esas perspectivas para hacer algo bien o para hacer algo exitoso. La realidad es que escenarios como el de movilidad, el de cloud y el de Big Data, que fueron los 3 escenarios que mencionamos, son hoy parte del día a día, y son hoy parte del día a día del desarrollo de aplicaciones en la práctica. Son parte de la realidad de las grandes empresas, que como decíamos, aquellas empresas que, grandes o pequeñas o medianas empresas que utilizan tecnología como una herramienta de valor, y también de aquellas empresas que producen tecnología. Entonces, esta es parte de la realidad de hoy. Parte de los desafíos de hoy es el encontrar
cuál es el conocimiento por detrás para sustentar cada uno de estos escenarios de la mejor forma en términos de buenas prácticas, de herramientas, de capacidades y, como decía, de conocimiento. La tecnología se mueve en forma rápida y furiosa. No perdamos el tren. Muchas gracias. Gracias. Tenemos unos minutos más para preguntas o comentarios. Como comentario, digo, estos desafíos de estas tecnologías y modelos disruptivos tecnológicos de negocio, etcétera, da esperanza, ¿no es cierto?, para la gente, porque, por ejemplo, uno que está en el área de investigación, uno dice, ¿cuáles son los temas de doctorado? A ver, ¿cuáles son los nichos de mercado para, digamos, dirigir? En este caso hay tantos avances y hay tantos nuevos desafíos que se generan, que es exponencial la posibilidad de startups. O sea que cada vez el know-how, el conocimiento, el valor agregado del conocimiento para resolver problemas y dar las soluciones es exponencial. O sea que las oportunidades parecen no tener fin. Totalmente. Sí, y mirado de esa misma perspectiva, a medida que íbamos, las distintas cosas de las cuales íbamos hablando, hay tantas cosas que podríamos enumerar que diríamos, acá nos falta tanta investigación, nos falta tanto conocimiento, con lo cual absolutamente. O sea que hay miles de doctorandos, hay miles de startups, hay miles de cosas que están esperando ser dirigidos o ser avanzados. Totalmente, totalmente. Sí, es tal cual. Es un mundo de oportunidades, algunas de las cuales hemos tomado ventaja. Otras, yo creo que no necesariamente todavía. Y la combinación de las diferentes tecnologías y la forma como las personas interactuamos con las diferentes tecnologías, no tanto nosotros que de alguna forma estamos acostumbrados a lidiar con temas de tecnología, sino las demás personas y cómo la tecnología las afecta en su vida cotidiana. Ahí creo que hay un espacio también para aprovechar e investigar. Quiero felicitar, es una charla realmente excelente, muy interesante, muy práctica, Gracias. con una visión muy clara. Me gustaría contextualizar un poco y discutir algunos temas de interés en el ámbito concreto de la investigación e ingeniería del software, intentando buscar qué preguntaros. Se me ocurría algo que es una preocupación continua cuando abordamos todos estos desafíos tecnológicos, que es esa aparente distancia, lo que llamamos el gap semántico, entre lo que se puede hacer con nuevas tecnologías y la cantidad de información que aparece. Hablabais de que hay mucha información, que ya lo de introducción de datos pues prácticamente cosa del pasado, pero sin embargo las aplicaciones que hay que desarrollar con una base tecnológica de ingeniería del software robusta, estoy pensando, os pongo un ejemplo clínico, desarrollar el software para un hospital, o para una universidad, o para unos grandes almacenes, o para un gran banco, donde ahí ni Facebook, ni las redes sociales, ni la información de las tablets, ni los móviles, sino que son entornos en los que hay una problemática muy de negocio, y ese tipo de aplicaciones que están ahí como en un segundo plano son las que realmente generan un problema social y de negocio, que es el que hace que los ingenieros del software tengan en muchos países pues no mala prensa, sino que sean asociados a la figura del programador de bajo nivel. Todas estas cosas fancy, todas estas cosas elegantes, como que no sean cosas de programador, sean cosas de otros profesionales. El ejemplo que os quería poner es el de uno que trabajamos mucho allá en Valencia, en España, con hospitales, es la dificultad de manejar la información clínica, por ejemplo, de una manera elegante. Claro, cuando los profesionales les hablamos de todas estas cosas, y los móviles, y las tablets y tal, es verdad que, y de hecho ahí ya pues el proceso de imagen médica mejora mucho, pero la historia clínica, lo que son los datos, el hecho de que yo cuando me pongo enfermo en un hospital, ya no digo Montevideo, pero en Valencia, me vaya a Barcelona y vamos, tengan mi información, es una quimera, o sea, ahí tengo que contar todo, no hay mucha información, hay mucho tal, pero incluso en Valencia, si voy de un hospital a otro, es lo mismo. Un poco la pregunta que me estoy enrollando mucho es, ¿cómo conjugar ese alto nivel con el bajo nivel? En el que para la historia clínica electrónica, por ejemplo, todo esto que hemos visto no nos está ayudando en nada, porque los problemas que tenemos ahora son los que tenemos hace 20, 30 y 50 años, ¿no? Un poco mi pregunta iría orientada a si también detectáis esa especie de distancia entre lo bonito que podemos hacer y lo bonita que es la informática y todo, y el Facebook y las fotos y tal, con la problemática de quien trabaja en el banco X, o en la empresa de telefonía X, o en el hospital X, o en la universidad X, o en el gran almacén X,
que si somos los gerentes de esa organización y nuestro problema es dar un sistema informático robusto, tenemos un gran problema. Claro, Facebook, todas estas cosas, si nos viene un listillo, no, si esto con las redes sociales, ¿qué me dices, no? Si aquí me van a votar porque no están funcionando las transacciones, o las copias de seguridad, en fin, no sé si me entendéis. Sí, sí, comento algo primero, completamente de acuerdo y de hecho creo que cada una de las cosas que hablamos tiene impacto en esos múltiples escenarios de los cuales hablamos, del escenario más fashion de los startups hasta el escenario de las empresas y de las aplicaciones robustas y core. La realidad es que, de hecho, muchas de estas cosas tienen ya su buena representación. Si vamos al caso particular en Estados Unidos, el concepto de la historia clínica electrónica disponible online, y no solamente disponible online, sino provista a través de APIs para ser consumidas por múltiples tipos de sistemas, es una realidad y hay varios sistemas en ese sentido. Entonces, la realidad es que cuando pensamos en cada una de estas tendencias, creo que cada una de estas tendencias tiene un cruce que cruza en forma transversal con los distintos escenarios, con los escenarios de los startups, con los escenarios de las aplicaciones corporativas, de los bancos, de la salud, etc. Yo voy también por el lado de cómo arrancamos, de la ley de disrupción de Downs, en donde los sistemas muchas veces legales, en este caso, pueden no estar acompañando la velocidad de la tecnología y donde podría llegar a suceder, no sé si es el caso particular, pero podría llegar a suceder de que el impedimento para que muchas de las aplicaciones de la tecnología a la medicina no sea tecnológico, sino puramente legal, o inclusive social. Viene por el lado de la adopción y la facilidad que tienen los profesionales que practican la medicina de adaptarse al uso de estas nuevas tecnologías. Entonces, no sé si la respuesta viene solamente por el lado de la ingeniería de software. Cada vez la ingeniería de software yo creo que permea más otras áreas y el ejemplo es el de operaciones y el de telemetría. Yo creo que ahí hay un ejemplo en el cual desde el desarrollo de software nosotros nos tenemos que preocupar de cosas de las que no necesariamente antes nos preocupábamos. Pero creo que puntualmente el tema de la adopción de muchas de estas tecnologías viene por el lado de que el acompañamiento, que la actualización necesaria tanto de la legislación como de la práctica es que se mueve más lento que la tecnología. Esa es un poco la realidad y desafortunadamente no se puede aprovechar todo lo que la tecnología muchas veces ofrece justamente por esas barreras. Una preguntita más. A mí me genera cierto miedo cloud, parece un nuevo país. Parece, no sé, no quiero poner un país porque voy a ofender, pero parece un país que está en todos los otros países. Y entonces, bueno, y un país lo gobierna alguien, y alguien es la autoridad, y los intereses, ya sabemos cuáles son los intereses que mueven el mundo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de este nuevo país que lo dirige el monarca King Cloud? A ver, O sea, desafíos de seguridad, desafío de todo lo que puede implicar luego el aprovechamiento de los fuertes con los débiles. Yo creo que dentro de, no sé, 10, 15 años nos vamos a juntar de nuevo a tener esta conversación y lo vamos a ver en retrospectiva y nos vamos a reír de nosotros mismos. Porque, y de la respuesta que vamos a dar ahora. Y de la porque, como casi todas las disrupciones, la adopción va a ser necesariamente lenta y esos riesgos se van a ir mitigando por la propia práctica. Eso es lo que yo creo que va a terminar sucediendo y de hecho es lo que nosotros vemos en las organizaciones. Nadie fue corriendo a desembarcar en el reino de cloud y se zambulló. No, la adopción es relativamente lenta. La gente tiene que poder acostumbrarse a esto primero antes de poder abrazar una disrupción como la de cloud. Y son cosas bastante mundanas y no tanto por el tema de la seguridad. Yo estoy seguro que cualquiera de los data centers de Amazon, de Google, de Microsoft es muchísimo más seguro que el del data center de cualquiera de las organizaciones que podemos tener en la cabeza. Pero cosas como, por ejemplo, ¿cómo pago yo el cloud? Si yo soy un individuo, pongo la tarjeta de crédito y como decía Eduardo, 10 minutos después tengo 50 servidores. Ahora, si yo soy una empresa, ¿cómo lo pago?
porque las empresas no tienen tarjeta de crédito, lo que tienen tarjeta de crédito son los individuos. Otra cosa, como por ejemplo, yo pago por el consumo. Una empresa típicamente tiene un presupuesto y va a destinar parte de su presupuesto a pagar el poder de cómputo que requiera en la nube. ¿Qué pasa si consume más? ¿Qué pasa si consume menos? Esos modelos de cómo yo le cobro a las empresas, no tanto a los individuos o a las startups, en donde los modelos de negocios están muy asociados al crecimiento, y si una startup le va bien, contrata más cloud y resuelve el problema. Pero para una empresa que tiene un consumo que es todos los meses igual, pero que puede tener un pico en algún momento, ¿cómo le cobro? Entonces, hay temas bastante más mundanos para la adopción de cloud que ¿a quién le voy a golpear la puerta cuando el cloud no funciona? Ese tipo de cosas más terrenales, digamos, más de todos los días, son las que están haciendo que la adopción se frene. Lo que nosotros estamos viendo es que para aquellas cargas de trabajo que no son de misión crítica, como puede ser el consumo de datos que ya están en la nube, y todo lo que decía Eduardo de aprovechar los tweets y aprovechar los likes y todos esos datos que ya están en la nube, yo puedo desarrollar aplicaciones de Business Insight que realmente aporten valor de negocio en el cloud, porque los datos de origen ya están en el cloud. Entonces ahí es por donde muchas veces nosotros vemos de que empieza la adopción. Por eso yo decía, dentro de algunos años nos vamos a reír tanto de la respuesta que estamos dando como de lo que va a suceder. La sensibilidad de datos, si son muy sensibles para un país, para una empresa, y no sé si la cloud es... Totalmente. Completamente de acuerdo. Para mirar un poco, también mirar ahora algunos años para atrás, la verdad es que estamos hablando de cloud hace 3, 4 años con un buen nivel de volumen, digamos, ¿no? Es decir, que venimos hablando bastante. La realidad es que si miramos qué pasó en estos años, ya tenemos una muestra como para ver el qué pasó. Hace 3, 4 años hablábamos del cloud. Parte de lo que pasó en estos años es que se generó un espacio intermedio que es el que se le llama, y no quiero usar nombres más asociados marketineros, pero digamos el de las clouds híbridas, con soluciones, tecnologías y prácticas para poder tener escenarios mixtos en los cuales tengo cosas, datos y capacidad de procesamiento dentro de mi organización porque están más asociados a lo sensible, pero al mismo tiempo aprovecho capacidad de procesamiento, algunos datos, etcétera, en el cloud. Con lo cual proveo combinaciones. Y eso generó, en estos nada más que 2 o 3 años, generó, si vamos específicamente a productos tecnológicos, específicamente para resolver esa combinación y hasta un escenario de transparencia en cuanto a poder decir que hay ciertas aplicaciones cuyo ciertas capacidades de procesamiento corren lo que se llama on-premise o dentro de las organizaciones, ciertas capacidades de procesamiento en el cloud y la coexistencia y la transparencia en el funcionamiento de escenarios híbridos. Entonces, esa evolución, y como decís, definitivamente vamos, en el escenario en el cual nos movemos, hay cosas que necesariamente tienen su rol dentro de la organización por la privacidad de los datos, hasta la disponibilidad, etc. Okay. Yo creo que para grandes corporaciones la nube privada pasa también la realidad. Tener su propio cloud. ¿No? Su propio cloud. Y es interesante también, y también es una conversación más larga, ¿no? Pero el entender el cloud privado como la capacidad de proveer internamente servicios que se asemejen en términos de sus capacidades a los provistos desde el cloud, la realocación dinámica de recursos, bla, bla, bla. O el cross-charging, si marketing consume más recursos de IT que sales, cobrarle, tal cual. Es traer esos modelos de cloud dentro de la organización, no solamente la parte de provision. Bien, una pregunta más y así cerramos. Si usted tiene estadísticas de uso en Uruguay de cloud. No tenemos estadísticas, de hecho no hay estadísticas formales del uso de cloud en Uruguay. Es uno de los capítulos que se está evaluando incorporar en la encuesta. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información hace un conjunto de encuestas todos los años. Es algo que se va a incorporar. No hay hoy estadísticas formales de la utilización de cloud en Uruguay. Lamentablemente. Bueno. Muchas gracias. Cerramos por aquí. Muchas gracias.